Bueno, pues ahora nos toca hablar un poquito del Exilis, que es también el segundo caso particular que hemos dicho que vamos a tocar hoy. Para nosotros es un equipo estrella, es uno de nuestros equipos en el que se fundamenta BTL Estética o BTL, nuestro departamento de estética. Es un equipo que ha ganado muchísimos premios, tiene 3 FDAs, una FDA para rejuvenecimiento, pues tratamiento antiarrugas, una FDA de moldeado corporal y una FDA para tratamiento de incontinencia urinaria y rejuvenecimiento vaginal. Entonces, obviamente, un equipo con tres FDAs conseguidas, con el CE médico intracavitario, un equipo pues que destaca sobre muchísimos más y ha ido ganando premios y sigue ganando premios. De hecho, es parte fundamental nuestro protocolo Body by BTL, que es una solución más o menos genérica del tratamiento corporal, y no concebimos tratamientos sin meter el Exilis por el medio. Para nosotros es una tecnología monopolar, capacitativa y de alta frecuencia. Está claro que el Exilis Elite o el Exilis Ultra 360, que es la nueva versión que tenemos desde hace ya un par de años ya funcionando, son dos. La parte, diremos, corporal es la misma entre ambas unidades, y la parte facial es la que ha evolucionado, ha mejorado, ha aportado novedades y ha tenido pues, una aceptación de parte de los clientes, sobre todo los ginecólogos, muy buena. Y hay que saber un poco pues, diferenciarlo del resto de los equipos que ya existen en el mercado. También es verdad que tengo que afianzar 3 conceptos con el Exilis que son fundamental para el entendimiento correcto de por qué es una referencia diferente. Por eso a veces no nos gusta decir el Exilis es una referencia, nos gusta decir es una tecnología o es la tecnología Exilis. El paciente que no tenga muchos conocimientos, dices, vamos a hacer una referencia, pues va a interpretar que es lo mismo que la tecarterapia que hemos aplicado antes, y no tiene nada que ver. Son tecnologías muy diferentes. Y ahora explicaré el por qué. Principalmente, o la gran diferencia entre la tecarterapia y el Exilis Elite Ultra 360 es que la emisión de la frecuencia está asociada a la emisión de ultrasonidos. Esos ultrasonidos no tienen un efecto, diríamos, destructor, es un efecto de guía. Son unas ondas mecánicas que al vibrar, al someter la piel a una vibración de megahercios, induce o facilite o reduce la impedancia por debajo de la sonda y hace que la frecuencia coja ese camino y no otro. Esto, para profanos, es como hacer una autovía. En la onda de choque ultrasónica va a mejorar la impedancia en términos numéricos, es decir, si la impedancia fuese 70, al poner ultrasonidos la impedancia se convierte en 50. Es decir, ha bajado. Al bajar, mejora la transmisión, aumenta el calor y lo focaliza. Y eso es muy interesante. Eso no lo conseguimos con cualquier frecuencia. Lo conseguimos con una frecuencia que tenga esto. Ahora bien, el terminal facial aportaba ese plus de añadir ultrasonidos a la frecuencia. El terminal facial es el terminal que está a la derecha, el terminal que utilizaremos tanto en tratamientos faciales como en tratamientos genitales. Y luego en el terminal facial, el terminal corporal que no se ha modificado entre la antigua versión y la nueva versión, se ha secado igual, además viene acompañado de una tecnología que permite refrigerar la punta de tratamiento. ¿Recordáis en la gráfica que hemos visto sobre la impedancia? Cuando más se calentaba el tejido objetivo, menos impedancia tenía. Esto lo tenemos claro. Así que si lo enfriamos, aumentamos su impedancia. Es decir, disminuimos su capacidad de calentar. Claro, si yo enfrío la superficie, lo que está por debajo de la superficie se calienta.
Y es un poco el secreto del Exilis. Es decir, yo puedo decidir dónde calentar la estructura objetivo, si es un tejido graso intraabdominal, extraabdominal profundo, pues lo hago con una temperatura muy alta, una temperatura de 10 grados. Si me interesa trabajar más cercano a la superficie, más cercano al tejido graso casi hipodérmico, pues trabajaría con temperatura de 25 grados. Es decir, yo puedo focalizar, puedo decidir dónde actúo y dónde caliento. Y eso es una novedad. Recordáis que en la tecarterapia, para hacer esto, teníais que cambiar la sonda, pasar de capacitivo a resistivo. Pues nosotros, con un dedo, yo decido la temperatura y con ello decido yo dónde calentar. Y puedo trabajar como un resistivo, pero un resistivo a que yo dirijo, que yo decido dónde calentar. El resistivo que teníamos en la tecarterapia pues está en tejido adiposo o tejido de la fascia o tejido muscular. En realidad que no tenemos muy poco control donde él vaya a calentar. Y desde aquí no, aquí sabemos que no va a traspasar el músculo. Sabemos que va a trabajar en hipodermis, eso lo sabemos, por la frecuencia, que son 3 MHz. Sabemos que también por el ultrasonido que se sigue emitiendo, que vamos favoreciendo el camino, eso está en paralelo, todo está en paralelo. 3 tecnologías en una sola terminal. Frío, ultrasonidos y la frecuencia monopolar capacitativa. 3 tecnologías en un solo manipulo. Eso es alta tecnología, eso solo existe en Exilis. En resumen, nuestro equipo, nuestro Exilis, nos ofrece esas tres tecnologías. Ultrasonidos, que tienen la misma emisión que la frecuencia, que sea 3 MHz, y se emite de forma simultánea. Refrigeración para decidir en qué capa calentar. Eso hacemos técnicas sándwich o técnicas que llamamos en inglés layering, o layering en inglés quiere decir trabajar en capas. Por eso podemos hacer sesiones cada semana o podemos hacer sesiones en la misma sesión, podemos trabajar 2 capas distintas. Podemos trabajar, por ejemplo, una capa de 10 grados y una capa de 25 en la misma sesión. Y estamos 15 minutos con una, 15 minutos con la otra. Estamos 30 minutos, eso sí, pero al paciente le hemos dado 2 capas distintas en la misma sesión. La siguiente sesión lo vamos a hacer 15 grados y 20. Y la siguiente, pues otra. Y así trabajamos diferentes niveles de trabajo sin tener que contradecirnos con la técnica y sin perder tiempo. Si el cabezal corporal tenía las ventajas de tener refrigeración, de tener ultrasonidos y además tener control de impedancia, si ya me está puesto, el cabezal facial tiene además una patente que tiene BTL, que es la EFC, Energy Flow Control, o el control de flujo energético. Es decir, el equipo tiene capacidad de regular la energía en función del cambio de impedancia. Es decir, que si yo aprieto más o menos, la máquina emite más o menos energía. Si yo dejo de apretar y hay riesgo de que se forme una chispa, el equipo corta la emisión y no se forma una chispa eléctrica. Por eso la diferencia entre el término facial y el término corporal, uno tiene EFC, que es el facial, y otro no lo tiene, el corporal no lo tiene. ¿Por qué no lo ponemos? Por muchas razones, porque el objetivo del tratamiento no es sobrecontrolar la emisión de energía, entonces el calentamiento es inefectivo, y como el tratamiento facial no buscamos efectos lipolíticos, sino buscamos efectos de refracción cutánea y regeneración de colágeno, diremos que el control en la cara es imperativo y el control en el cuerpo no lo es tanto. Entonces, claro, en el cuerpo pedimos a la operadora ser mucho más atenta y ser mucho más concentrada en el trabajo, y en la cara el equipo pues tiene sus regulaciones para evitar o para impedir que el paciente pues, se le haga una quemadura o que se le provoca un arañazo. Por eso raramente vemos a un efecto adverso en la cara. Bueno, pues el plus que hemos añadido en el Ultra FAM o el Exilis Ultra 360, hemos cambiado el diseño de la pieza de mano, haciéndole que el pico sea un poco más puntiagudo, más picopato,
Y luego la punta permite la extracción del terminal facial y la puesta de terminales intravaginales o extravaginales. Ese es lo que se ha añadido. También han cambiado el tipo de esmaltado en la punta facial para permitir mejor la transmisión de energía cuando se trata de trabajar de forma lateral, y permite que el operador pues vaya adaptando la postura manual a la curvatura de la cara. También la facilidad de quitar la punta permite pues, poner puntas o tips vaginales, de los cuales hay tres: uno de uso extravaginal monopersonal, y dos, uno pequeño de 24 milímetros para atrofia vulvovaginal, y uno de 30 milímetros para sequedad vaginal, para hiperlaxitud, para incontinencia urinaria, para estimulación del canal vaginal, para posparto. Es decir, que tiene aplicaciones en vaginas naturales o normales que no están sufriendo un proceso de atrofia. Así que nuestro eslogan en este caso es un terminal para cada caso, para cada paciente. Y es muy interesante incluir o añadir este dispositivo en los Elite, ya que existe la opción de actualizar las unidades, convertirlas de un Exilis Elite a un Exilis Ultra. La demanda en estética genital es uno de los mercados en crecimiento más valorados por los pacientes. Por otro lado, así que en resumen, para un poco afianzar todas las ideas que hemos comentado anteriormente, el Exilis destaca por 7 particularidades, que podemos incluir alguna más, pero la más importante es la posibilidad de hacer tratamientos intravaginales en 8 minutos. Eso es un grado de mantener al paciente de forma, digamos, de alguna manera incómoda durante solo 8 minutos, comparado a todas las demás tecnologías que utilizan 20 hasta 30 minutos de tratamiento. Es el sistema más rápido para hacer bioestimulación intravaginal. Y luego el símbolo más, que es el símbolo de tecnología controlada, tecnología reproducible, tecnología con control de patente, que nos permite tener un mayor control o mayor seguridad a nuestros pacientes. Lo de la persona tumbada en una hamaca, es decir, que es un tratamiento confortable. No debe ser nunca el Exilis un tratamiento de tortura. Si lo es así, es porque el operador o la operadora o la persona que lo está usando no lo está usando como nosotros lo recomendamos. Es un tratamiento de 360 grados porque permite, tanto en el tratamiento intravaginal como en tratamientos faciales, rotar la cabeza, trabajar en todos los ángulos, y así permite una mejor adhesión de la pieza a la estructura que estamos tratando. Es un tratamiento delegable, quiere decir que el médico puede recomendar el Exilis, el operador hace el tratamiento y hay un feedback. El médico debe hacer un seguimiento del paciente, o el especialista puede hacer un seguimiento del paciente según vaya avanzando las sesiones. En cuestión de tratamiento de cabeza a los pies, está claro que es un tratamiento que puede hacer las manos, puede hacer los brazos, puede hacer en el escote, en el antebrazo. Se puede trabajar zonas que a lo mejor es difícil hacerlo con otras terminales, pero con esta tecnología podemos hacer el tratamiento corporal íntegro desde la cabeza hasta los pies, incluido las zonas íntimas. Y bueno, pues eso, la posibilidad también de intercambiar los terminales íntimos, adaptarlos a cada paciente, hacerlos propios, permite pues una seguridad óptima, permite dar la sensación al paciente que tiene su propio producto, que es solo para ella. Y es una forma, diremos, de personalizar la técnica y dejarla en modo súper seguro. El apartado de estudios clínicos del Exilis, la verdad que es un apartado muy amplio. Aquí solo hacemos una muestra de lo más conocido o lo más publicado en tema íntimo, pero en el tema, por ejemplo, corporal, estamos hablando de más de 8 estudios, en el cual uno de ellos ha ganado premios, sobre todo el modelo animal, sobre el modelo porcino, en el cual pudimos demostrar la posibilidad de tener una apoptosis celular, tejido graso,
y eso es este estudio tuvo varios premios en el año 2017 y luego ha sido publicado en grandes revistas de publicación dermatológica en Estados Unidos, que el mero hecho de pedirlos a ellos que estudien tu trabajo cuesta más de 15.000 euros, y que te lo publiquen después depende de que sus expertos se lo vean viable o no. O sea que imaginaros un poco el desgaste de las empresas que no han sido publicadas en el JDD, y ese es un factor a favor del Exilis como máquina tecnológicamente óptima, y sobre todo porque han demostrado ser una tecnología exclusiva. El apartado de estudios clínicos del Exilis, la verdad que es un apartado muy amplio. Aquí solo hacemos una muestra de lo más conocido o lo más publicado en tema íntimo, pero en el tema, por ejemplo, corporal, estamos hablando de más de 8 estudios, en lo cual uno de ellos ha ganado premios, sobre todo el modelo animal, sobre el modelo porcino, en el cual pudimos demostrar la posibilidad de tener una apoptosis celular, tejido graso. Y eso es este estudio tuvo varios premios en el año 2017 y luego ha sido publicado en grandes revistas de publicación dermatológica en Estados Unidos, que el mero hecho de pedirlos a ellos que estudien tu trabajo cuesta más de 15.000 euros, y que te lo publiquen después depende de que sus expertos se lo vean viable o no. O sea que imaginaros un poco el desgaste de las empresas que no han sido publicadas en el JDD, y ese es un factor a favor del Exilis como máquina tecnológicamente óptima, y sobre todo porque han demostrado ser una tecnología exclusiva. De todos los estudios publicados, el que más nos puede interesar es uno que va midiendo el gradiente de temperatura, es decir, la variación de la temperatura en función de la profundidad. Como podéis ver en el gráfico, en la temperatura cero, es decir, cuando yo mi manipulo mido 40 grados o 40,5 grados, dentro de la piel a un centímetro y medio la temperatura está a más de 43,5 grados, es decir, que tiene casi 4 grados más de diferencia entre la superficie y una profundidad determinada en 1,5 o 2 milímetros. En este caso no se ha utilizado refrigeración, es decir, se ha mantenido la punta sin refrigeración, y vemos que existe la capacidad de poder penetrar más si aumentamos la refrigeración. Es decir, si ponemos la punta en 10 grados, moveremos esa profundidad de acción a más de 3 centímetros, y eso pues una forma de hacer un tratamiento en sándwich en el cual pues vamos decidiendo según la marcha dónde queremos actuar, si en superficie o si en algún tipo de profundidad. Entonces el tratamiento focalizado que hemos mencionado anteriormente permite a una tecnología capacitativa variar la profundidad de acción, y esto es muy exclusivo. Esto prácticamente no lo tiene nadie. En los estudios también mencionan un trabajo que es bastante interesante sobre el mantenimiento de la temperatura. Es decir, cuando nosotros medimos 42 grados en superficie, ¿qué pasa en el tejido graso? ¿A qué temperatura está? Normalmente, si vamos manteniendo la temperatura alrededor de 40, el tejido graso está alrededor de 42, 43 grados, y esto es muy interesante. De hecho, una de las bases de la apoptosis de tejido graso es que mantenemos temporalmente la temperatura del pánico adiposo a unos niveles para causar un estrés celular y posteriormente inducir las células prepoptósicas a un estado apoptósico. Es decir, si nosotros de todas las células adiposas tenemos el 3% o el 5% en fase prepoptósica y el 2% en fase apoptósica, cuando inducimos el calor al pánico adiposo, logramos, si mantenemos ese calor por encima de 42 grados durante más de 10 minutos, de 10 a 15 minutos, conseguiríamos
un efecto positivo de las 5 más estas dos, es decir, un 7% del total. ¿Eso qué conlleva? Pues conlleva pérdida volumétrica, conlleva pérdida de tamaño, conlleva adelgazamiento del pánico adiposo, mejora de las texturas de la piel y una serie de efectos biológicos muy interesantes. Por eso siempre nos oiráis hablar, para hacer un tratamiento del tamaño de un folio, siempre cuando se trata de reducción volumétrica de tejido graso, de efecto lipolítico, hay que mantener el calor más de 10 minutos, porque hay que contar que los primeros 2 minutos son temperaturas en el cual tú estás aumentando, no estás consiguiendo este valor en cuanto antes. Si lo haces en cuanto antes, puedes reducir. Si has tardado, por ejemplo, 3 minutos en conseguir 42 grados, pues esos 3 primeros minutos no valen. O sea que lo que valdría es que cuando empezamos a trabajar, una forma que yo explico a veces a los usuarios, a los operadores, es una vez que has alcanzado 40 grados, empiezas a contar el tiempo. Y así, desde ese momento hasta producir la apoptosis, tiene que haber 10 minutos. Si has logrado subir 40 grados en 1 minuto, muy bien. Si lo has logrado en 3 minutos, también bien, pero hay que añadir 3 a los 10, entonces son 13 minutos. Es muy importante tenerlo en cuenta, que para obtener un efecto lipolítico es importante mantener el tiempo o el calor un tiempo determinado para causar los efectos biológicos deseados, que en este caso sería la apoptosis. En el vídeo, muy interesante y muy relevante fijarse a lo largo de la grabación, de esos 2 minutos, ver cómo evoluciona el calentamiento en el vídeo, como se cambia la potencia de nuestro equipo, cuando el operador sabe que la barra derecha, las dos barras de la derecha tiene que ser parte de la energía, y la barra izquierda es la que va moviendo, eso quiere decir que antes que llegue a la temperatura que molesta, pero la paciente no debe sufrir, no tiene ningún dolor, la paciente no tiene ningún formato, no tiene ninguna estimación, así que una solución para reducir para que haga la potencia es fundamental la comodidad. Y eso es importante. Cuando salimos del rango de si podemos mantener 40 grados con 30 vatios de BTL a trabajar, salta una tener esa temperatura, el tiempo. Hoy estás fuera del rango, vas a quemar. Si estás dentro del rango, trabajará el mantenimiento y ese efecto. Algunos puntos tendrán la conexión solo de una parte de la transmisión y tendrá media luna. En las barras media luna quiere decir no suficientemente presión. La presión es importante y es fundamental en el tratamiento para evitar justamente la aparición de arañazos o medias lunas que solemos escuchar de parte de las operadoras o de los usuarios cuando no hagan mucha presión en el terminal. El Exilis ha ganado confianza de muchos clientes en España, en todas partes, de todas las especialidades, dermatólogos, médicos estéticos, ginecólogos, cirujanos plásticos. Varios especialistas utilizan nuestro equipo y la mayoría tienen una opinión muy positiva sobre el funcionamiento de esa tecnología, y la verdad que nos produce a nosotros una satisfacción total el saberlo. Bueno, como siempre, tenemos que enseñar fotos de antes y después, tenemos que enseñar protocolo, tenemos que saber qué es lo que conseguimos trabajando de una forma o de otra. Aquí en esa foto, en esa diapositiva, enseño los 2 límites de trabajo con el terminal corporal, en el cual uno de los casos le hemos hecho un tratamiento en sándwich, en layering, en el cual queríamos reducir el tamaño volumétrico, el tejido graso, y le hemos tratado con el sistema de refrigeración como parte importante del tratamiento. Y sobre todo el segundo factor tiempo, es súper relevante para conseguir esa reducción, que se nota bastante bien y sería un caso, diremos, extremo. El otro caso sería una persona muy delgada, con la piel muy flácida, con poca consistencia, con poco tejido graso, en el cual prácticamente no utilizo el frío, o si no lo utilizo categóricamente. La idea es mejorar la textura de la piel, mejorar el aspecto, provocar esa contracción cutánea del que hemos hablado, el efecto capacitivo, y es
muy interesante tenerla como dos extremos. La mayor parte de los pacientes tienen una parte de la de abajo y una parte de la de arriba, un parte de retención de tejido graso, un parte de retención de líquidos y una parte de pérdida de elasticidad, pérdida de consistencia de la piel, y eso son los dos extremos que tenemos que convivir con ellos y trabajar e entender qué protocolo debemos utilizar en cada caso. Está claro que esta tecnología es una tecnología delegable, es una tecnología que la tiene que hacer el auxiliar, la enfermera, la matrona, la persona que está formada para utilizarlo bajo la tutela médica, porque hay una parte que habrá que ir, diremos de alguna manera, adaptándola a lo que nos diga el médico, a lo que nos diga el especialista, porque el especialista, el médico, el profesional, el endocrino, el dermatólogo, el ginecólogo, el sí tener los conocimientos para, diremos de alguna manera, ubicar a nuestro paciente, decirle que tú eres dentro de ese grupo e intentar explicarle el protocolo que se debería utilizar en función de todas las tecnologías que tiene la consulta y las demás técnicas, como pueden ser técnicas inyectables, como por ejemplo mesoterapia, como otras, incluso la liposucción se la podemos ofrecer como una solución a nuestro paciente. Es decir, tenemos que decirle todo el abanico de soluciones que existen de tratamiento y adaptar la técnica al bolsillo del paciente primero y segundo a sus requisitos, a qué es lo que él quiere, qué es lo que quiere nuestro paciente. En esta grabación, este vídeo, que es un vídeo grabado eh, en formato infrarrojo, en el cual vemos la capacidad de calentamiento en el terminal en función del trabajo de la operadora. La operadora no ve dónde está el calor, pero sí lo ve en la medición de la pieza de mano. Va viendo en tiempo real lo que mide cada terminal. Donde lo ve menos caliente, pasará más. Donde lo ve más caliente, intentará evitarlo. Siempre hemos estado hablando de zonas de escape, de trabajar zonas de escape en función, por ejemplo, si se me está calentando el abdomen, voy hacia la costilla. Si voy hacia la costilla porque se ha calentado mucho, voy hacia el costado. Y siempre voy buscando zonas de escape cuando veo que la piel ya está demasiado caliente. Y me fijo de forma continua a donde está la temperatura más baja para intentar calentar esa zona. Y trabajo en círculos como los anillos olímpicos, pero voy fijándome siempre que estoy repartiendo el calor de forma uniforme en todas las zonas de tratamiento. En este caso parece ser, o es, según nuestra experiencia o según lo que podéis ver, es un resultado inmejorable. Logramos mejorar la textura de la piel, reducir el volumen, adaptar la piel a la musculatura de la paciente y mejorar su curvatura. Sin lugar a duda, un resultado muy favorable al Exilis y podría ser un anticipo de una persona que esté cuidándose desde el punto de vista deportivo, esté haciendo un M-School, por ejemplo, es una técnica perfectamente combinable para mejorar la musculatura por parte del M-Sculpt y después o mientras hacer un tratamiento de Exilis para mejorar la textura de la piel. Y así los dos van de la mano. Viendo este resultado, diríamos, ¿quién no querría tener ese aspecto después de 4 sesiones? Esto es lo que consigue un Exilis, solo un Exilis, nada más. Hay una parte de celulitis, hay una parte de flacidez, hay una parte de tejido graso. Las 3 partes las hemos tratado en base a una piel, una paciente que tiene una buena musculatura. El resultado es muy bueno y es muy válido. 4 sesiones. ¿De cuántos minutos? Pues si el tratamiento solo se ha realizado en el abdomen, pues estamos hablando de 10 minutos en diferentes capas. Por ejemplo, puedes trabajar a 15 grados o a 20 grados y a 30 grados. Ya hemos trabajado 2 capas distintas. Podemos trabajar una sesión toda entera a 40 grados para reducir un poco el nivel de flacidez. Puedes hacer otra sesión, en vez de un trabajo con 20 y 30, pues hacemos una sesión con 25 y una sesión con 40. Y así hemos trabajado todas las capas de la piel en las 4 sesiones. ¿Recomendable? 20 minutos de tratamiento. Eso es lo que sería
un tratamiento completo de body contouring en aplicación abdominal. Otro resultado que dudaría de que el Exilis no tiene un efecto lipolítico, viendo esa foto. Primero hay un efecto modelador, hay un efecto tensor, hay un efecto reductor y hay un modelamiento. Es decir, hay una reducción volumétrica importante en el paciente a lo largo de las sesiones. ¿Que ha mejorado mucho? Sí. ¿Que ha pagado 500 euros para conseguir esto? Pues lo valdría. Igual, uno de los grandes retos de los tratamientos en la consulta de medicina estética son los brazos. Es una asignatura pendiente, siempre hay demanda de tratamiento de brazos, siempre. ¿Por qué? No hay suficiente musculatura en el brazo, porque las mujeres pues, no tienen genéticamente capacidad de generar un músculo tríceps con mucha facilidad y si estamos utilizando, por ejemplo, el EMSCOT en la consulta y tenemos la suerte de tenerlo, pues sí, podríamos combinar ambas técnicas para mejorar el resultado del propio Exilis. Veis que ha reducido el colgajo, ha reducido la laxitud de la piel, pero sigue habiendo una necesidad de hacer más tratamientos. Entonces, ahí es un caso muy indicado para combinarlo con un EMSCULT para mejorar la textura muscular y hacer una pequeña hipertrofia muscular para, diremos, adaptar el músculo a la piel y ya tendría una forma mucho más natural. Otro de los retos importantes en los tratamientos faciales es el tratamiento del contorno facial o del óvalo facial o en ese caso, en esta diapositiva, estamos hablando de la papada. Como podéis apreciar, hay una reducción volumétrica en la papada, hay una redefinición del óvalo facial, se le ve mejor la mandíbula y luego hay un efecto positivo sobre el acné residual que tiene esa paciente. Es decir, la mejora de la piel ha supuesto una mejora en el tratamiento de acné, hay una mejora en el aspecto de la piel general, mejora del contorno y reducción de la papada. Obviamente el paciente es joven, la respuesta es mucho más rápida, estamos hablando de que este efecto se ha visto en menos de 45 días. El resultado es espectacular. Esa diapositiva la hemos puesto para que veáis dos aspectos importantes. El proceso de envejecimiento es un proceso que no para por el mero hecho de utilizar el Exilis. La paciente puede seguir envejeciendo, cuando más pasa el tiempo, pues más arrugas tendrán y más flacidez dentro de la piel. Ahora bien, hay otros aspectos que han mejorado sustancialmente en esa paciente, incluso después de un año, incluso de la edad que tiene. Estamos hablando que el arco de las cejas es mucho mejor formado. Estamos viendo que hay un engrosamiento de la piel. Estamos viendo que los pómulos se les ve mucho más sanos. Se le nota menos ojeras y se le nota un aspecto más saludable. Aunque las arrugas pueden parecer más profundas, porque a lo mejor en la primera sesión llevaba hidratación y la sesión un año después no la tenía, paremos que la piel es un poco más seca. Lo que tenemos que hacer es decirle a esa paciente, pues, oye, el Exilis hace su trabajo, pero también tenemos consideración de que hay que hacer sesiones de recuerdo. Y una persona mayor, pues los sesiones de recuerdo pues tienen que ser más frecuentes que una persona joven. Y ese es el objetivo de enseñar esa foto, en el cual tomar en consideración que el Exilis tiene un efecto, pero también si la paciente tiene una cierta edad, ese efecto pues es menos duradero. En esta diapositiva también pues, el objetivo es ver un poquito la evolución de las pacientes en el tratamiento del Exilis. Pues una atenuación de las arrugas nasogeano. Vemos también una mejora, una mejora del aspecto general de las pacientes, un óvalo facial mucho más definido, unas arrugas, por ejemplo, de cuello menos profundas, más tersas. La mejora es notable y es muy válida. Como podéis ver, el resultado puede ser muy positivo en pacientes. Justamente pues estamos hablando de 3 meses después, y es una evolución muy positiva, como podéis apreciar en las fotos. Hay que creer en el equipo, hay que creer en sus protocolos, y cuando tenemos dudas, no dudáis en comentarlo con nosotros para que os ayudemos a mejorar los resultados que tenéis.
En este vídeo tratamos de enseñar un poco la técnica periorbital. Para ver, también podemos trabajar con cremas RF. Hay crema que está proporcionado por por propio BTL, pero también existen en el mercado, o sea, no son exclusivas nuestras. Pero la crema permite un trabajo mucho más fácil al operador, es menos dependiente del gel, no tiene que reponerlo siempre en el camino. La crema se queda mucho más tiempo en la zona de tratamiento y bueno, de vez en cuando hay que parar para reponer, pero como podéis ver es muchísimo más fácil trabajar con crema que con gel conductor, y sobre todo con el nuevo terminal que tiene un pico más puntiagudo y ayuda muchísimo mejor al operador a hacer sus sesiones de tratamiento. La misma paciente que hemos visto en el vídeo anterior y la evolución semanal después de un tratamiento. Obviamente aquí, además del tratamiento del Exilis, hemos hecho un pixelado en el párpado superior, pero solo en el párpado superior. Lo que hay que apreciar es la mejora del resto de las zonas, como ver mejorar la mirada, que es el objetivo de la técnica. Era mejorar solo la mirada. El paciente no tenía capacidad de pagar más coste del tratamiento facial completo, quería ser solo un tratamiento periorbital, y como podéis ver la evolución es notable semana a semana, y eso es muy importante porque se hacían sesiones semanales. La foto se tomaba antes de las sesiones y íbamos viendo la evolución positiva de la paciente. Cuando quitamos el filtro que tapaba el resto de la cara, nos damos cuenta realmente de la zona que ha sido donde pasaba la pieza de mano. Vemos que todo lo que son las mejillas, los mofletes, toda la zona por encima de las cejas, ha mejorado el arco de las cejas, darle una mirada mucho más profunda, mucho más nítida, en el sentido de que se le ve mejor los ojos, y claro, va evolucionando positivamente con el pixelado del párpado que se ha hecho con el láser CO2, y en este caso pues ayudan a mejorar el resultado. Obviamente también podría haber valido un píxel o otros tipos de tecnología o utilizados en zonas de párpados. Obviamente, si tenemos que preguntarle a un cirujano plástico cuál es la mejor solución para esa señora, le va a decir, pues tenemos que hacer una blefaroplastia. Ahora bien, la blefaración no deja de ser una operación quirúrgica y a algunos pacientes no se los puede permitir. En este caso, le hemos dado una solución a su problema adaptada a su bolsillo. Lo que nos ofrece el Exilis es esto, adaptar un poco las expectativas de nuestros clientes a lo que realmente pueden ellos esperar de un tratamiento de ese tipo. Bueno, antes de acabar la presentación o hablar de la frecuencia, quería dar importancia a ese tramo donde, bueno, parece ser que la tendencia en los próximos años va a ir en aumento en lo que son los tratamientos íntimos, los que son tratamientos tanto extravaginales como intravaginales, y hay que ir estando al día, es decir, aunque no lo pongamos en marcha porque nuestros pacientes no lo demandan, lo demandarán. Así pasó con la fotodepilación, así pasó con el resurfacing, así con los tratamientos fraccionados. Inicialmente pues la demanda puede ser muy limitada, pero eso luego va a ser una tendencia. Solo para título informativo, en España se utiliza Vaginesil, que es un lubricante íntimo. Factura en España en el año 2017 la friolera de 80 millones de euros en ventas. Eso es una barbaridad en geles y lubricantes. Es decir, hay un problema de lubricación, hay un problema de mejorar las relaciones íntimas, y es solo cuestión de concienciar a la gente de que se le puede dar una solución para que esto empiece a ser una demanda. Así que una de las prioridades del tratamiento íntimo es que las propias operadoras se involucran en informar, en decir que eso existe. Una persona que se hace una depilación brasileña es una persona candidata a que haga
una estética genital. Es una persona que tenga una premenopausia, una persona que ha tenido partos múltiples, una persona que tiene sequedad vaginal, una persona que tiene vulvodinia, son aspectos que van a tener cada vez más demanda en la sociedad. Es cuestión de saber que el paciente nuestro sepa que ese servicio existe en la clínica de en nuestra clínica, saber que el Exilis Elite puede convertirse en el Exilis Ultra FAM, solo cambiando el terminal, y hacer una actualización de software, y entender que es un tratamiento, aunque puede ser incómodo o que parezca ser incómodo, dura 8 minutos. Es decir, entre preparaciones y tal, 10 minutos. Si además el paciente quiere hacer tratamiento extravaginal, es decir, en la zona labial, en la zona púbica, en el periné, en los labios mayores, menores, podemos añadir 12 minutos más. Un total de 20 minutos. Igual, de los 20 minutos, podemos decir que 8 minutos son incómodos, porque son intravaginales. El resto es tratamiento bastante llevadero, incómodo no en el sentido dolor, sino en incomodidad práctica, es decir, es entendible qué quiero decir. Y luego es muy relevante recalcar la seguridad del tratamiento, que ha sido probado, que tiene FDA, que luego nosotros os haríamos una formación adecuada para que lo utilizan de la mejor manera posible. Ya existen varios estudios que corroboran lo que estoy comentando. El tratamiento vaginal mejora la producción de colágeno en la zona de la matricial, en la zona vaginal, mejora la repetilización de la lámina propia y ayuda a revascularizar la zona. Esos tres aspectos muy importantes en un tratamiento, y en ese tipo de tratamiento es importante también diferenciar las patologías. El médico debería también primero hacer una valoración de qué es lo que realmente tiene el paciente, qué es lo que quiere. Si solo quiere mejorar la lubricación, por ejemplo, esto ya no tenía mucho estudio ni nada que hacer, eso es preparar la paciente y cómo se hace un rejuvenecimiento facial. Lo demás, cuando se trata ya de dolores, sequedad vaginal o atrofias, pues habrá que hacer un análisis previo en el cual pues, podemos solicitarlo a un ginecólogo o puede el mismo médico pues, mandar al paciente a un ginecólogo para que haga un análisis previo de la zona a tratar. Si es necesario, cuando se trata de patologías sí, pero sí. Se trata solo de mejorar, de rejuvenecer, pues tiene la misma validez un tratamiento de ese tipo de un tratamiento facial. Lo que está claro que en el tratamiento íntimo o la parte intravaginal del tratamiento íntimo se basa en preceptos digamos, tres conceptos importantes. Primero, porque nuestros terminales emiten 360 grados, es decir, todos los ángulos están en contacto con la matriz vaginal. Segundo, el calor que producimos es un calor volumétrico, entonces un calor que va a inducir a producir una neovascularización, es decir, aumentar el tamaño de los vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos, en la zona matricial. Tercero, al producir un efecto térmico sostenido durante 8 minutos, lo que estamos induciendo es a producir nuevas fibras de colágeno y mejorar la textura y la elasticidad de la propia vagina. El objetivo, entonces, es 3. Aumentar la vascularización, mejorar la capacidad de producir colágeno en la zona, entonces tener unas paredes vaginales mucho más esponjosas. Y tercero, rejuvenecer la zona, pues mejorando su capacidad de lubricación, mejorar el pH de los flujos vaginales y mejorar la microbiota vaginal, que también es importante en la capacidad de lubricación que tienen las pacientes. Lo que favorece esa tecnología de 360 grados favorece un aprendizaje muy fácil, es decir, las operadoras es mucho más fácil hacer un tratamiento intravaginal que hacer un tratamiento facial, porque el gesto es casi siempre el mismo. Segundo,
los pacientes perciben las mejoras en un tiempo mucho más rápido que en los tratamientos faciales, porque la capacidad de regeneración tisular en las zonas íntimas es muy alta, en las mucosas normalmente tiene una capacidad de regeneración mucho más alta que en la parte, digamos, facial o la piel del cuerpo. Y, y tercero, como factor relevante, aumenta la libido, aumenta el placer en las relaciones y mejora muchísimo la relación con las parejas. Entonces, esto si hacemos, por ejemplo, una encuesta de las pacientes que se le ha hecho tratamientos de ese tipo, el 95% puntúa 9 o 8 o 10 o 7 sobre 10 en las mejoras de sus relaciones íntimas con sus parejas. El resto pues puede ser pues reducción de las molestias, mejorar la calidad de las percepciones y una serie de otras ventajas que bueno pues son particulares a cada persona, pero en el cual la operadora puede ir mencionándolo a las pacientes mientras están haciendo cualquier otro tratamiento y inducir la necesidad. Bueno, pues en la última diapositiva solo mencionar que tenemos un material de marketing muy importante. Recordad que existe un protocolo que ha sido patentado por la casa llamado Body by BTL, en el cual es combinar tecnologías, no solo utilizar una, sino varias tecnologías para conseguir un efecto. Tenemos muchísimo material, fotos para Instagram, fotos para Facebook, fotos para LinkedIn. También podéis utilizar el material de videográfico, de audiovisual que tenemos en el YouTube. Tenemos un canal YouTube en el cual podéis suscribiros y poder percibir y ver todas las publicaciones que hace tanto la casa como nosotros. Podemos diseñaros o hacer diseños particulares de campañas publicitarias. Podemos orientaros sobre cómo cobrar sesiones. Solo necesitamos un feedback, una, una comunicación en la cual pues vuestra gente de marketing o ustedes mismos, la idea siempre con las redes sociales que sean redes sociales personales, porque se valora mucho más la comunicación de una persona a otra que la comunicación de un ente publicitario a otro. De hecho, eso es todo una teoría sobre las redes sociales. Tiene mucho más éxitos personas físicas o personas que vayan publicando que entidades concretas. Por eso las fotos que tenemos, los slogans, los mensajes que emitimos están orientados a mejorar esa comunicación, a hacer saber que tenemos ese tipo de dispositivos e inducir en los pacientes la necesidad de pedir un tratamiento u otro. No dudáis en pedirnos información, siempre estaremos a la escucha. Tenemos diferentes canales de comunicación, puede ser a través de WhatsApp, a través de correo electrónico. También estamos preparando nuevos formatos de formación online de diferentes otras tecnologías y lo haríamos de forma periódica para manteneros siempre al corriente. Necesitamos vuestras opiniones, necesitamos vuestros comentarios para mejorar esta presentación y otras que hagamos en el futuro. Toda mejora, toda opinión, toda crítica es buena porque nos permitiría siempre mejorar. Así que agradezco a todo el mundo, los que están visualizando ese vídeo o los que han estado presente físicamente en la ponencia, la presencia, y esperamos volver a veros en próximas presentaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.